Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes del IVIVA virtual de la Denominación Bautista Colombiana. Es un gozo, un privilegio poderles compartir en esta hora de la tarde, de la noche ya, este tiempo de clase, ¿no? Este tiempo de clase de lo que tiene que ver a la teología y el cuidado ministerial. Lo que tiene que ver a la teología y el cuidado ministerial, que es nuestro curso que vamos a estar desarrollando durante estos 4 martes. Durante estos 4 martes estaremos entonces todos juntos en esta parte, y entonces les quiero dar la bienvenida cordial a todos y cada uno de ustedes que gustosamente se han conectado con nosotros para tener este tiempo de curso. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas nuestros hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos das de estar, Padre, en este tiempo de clase. Damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Y gracias, Padre, por cada uno de los estudiantes de nuestros IVIVAS. Damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Y rogamos, Señor, que tu bendición esté con nosotros durante este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nuestro curso se llama Teología y Cuidado Ministerial. Vamos a estar durante estos 4 martes del mes de abril, empezando hoy 5, el 12, el 19 y el 26. Y queremos empezar hablando hoy de las bases bíblicas del cuidado pastoral y del llamado ministerial. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, nos dice la palabra del Señor. Entonces, queremos iniciar este tiempo hablando sobre esas bases bíblicas. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús el Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, poniéndome en el ministerio, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta, hermanos, que de verdad cuando nosotros podemos servir al Señor desde nuestra capacidad, desde nuestra vida, Dios nos escoge y Dios es el que nos llama para hacer una tarea en particular, y esa tarea particular tiene que ver al ministerio. Estamos hablando no solo del ministerio de pastor, sino del ministerio como líder que hacemos en la congregación, ya sea en el grupo familiar, ya sea en cualquier grupo en el cual tenemos la oportunidad de poder desarrollar este espacio, estos momentos que el Señor nos permite en su gracia y en su misericordia vivir. Por un momento quiero que reflexionemos en lo que queremos mostrar. Tómese un tiempo de reflexión, ahí donde está. Piense un poco acerca de su llamado como pastor o como ministro. ¿Qué significa para usted el ministerio de pastor o de líder? ¿Cuidarse es para usted una prioridad? ¿Conoce usted sus fortalezas y sus debilidades? ¿Cuáles son las rutinas de descanso? ¿Y qué imagen le llega a su mente cuando piensa en cuidado espiritual? Entonces, cada uno reflexione un momento. Allí donde está, reflexione un momento. 2 minutos para que reflexionemos.
¿Listo? Ya estamos terminando la reflexión. Cada uno reflexiona. El momento es de reflexionar sobre nuestra tarea. ¿Cuál es la tarea que cada uno de nosotros desarrolla en el nivel pastoral y en el nivel ministerial? ¿Ok? Entonces, tómese estos minutitos, reflexión. Piense un momento en todo esto y ahora cierre sus ojos, ahí donde se encuentra en este momento, y haga una oración. ¿Ok? Listo, mis amados hermanos, cada uno haga una oración allí, después de la reflexión que estamos teniendo. ¿Listo? Y volvemos aquí en este tiempo. Entonces volvemos aquí en este momento para mirar un poco lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Bueno, la propuesta del curso después de esta reflexión. Primero, el propósito es exaltar y reconocer la labor pastoral como una vocación divina. Por medio de este curso se reflexionará en torno a la labor pastoral y además comprenderá los efectos de la asociación entre los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? ¿No? Lo que leímos ahorita, ¿no? El ministerio de ser pastor, el ministerio de ser apóstol, el ministerio de evangelista, que nosotros realizamos dentro de ese trabajo ministerial que todos estamos haciendo delante del Señor. Entonces, eso tiene que ver con los ministerios de la iglesia, no tiene que ver con todos los ministerios que nosotros estamos desarrollando en la iglesia del Señor, ¿no? En este caso, hablando del ministerio pastoral, hablando del ministerio como pastores y como líderes de la obra de nuestro Dios. ¿Ok? Bueno, continuamos. Después de nuestro tiempo, entonces, vamos a iniciar con la introducción. Dice, el llamamiento pastoral es uno de los ministerios más completos y hermosos y que nos lleva a tener una relación con el Señor y con la gente. El ministerio pastoral es una profesión que tiene en cuenta la vocación, y eso lo vimos en la clase de vocación y ministerio, el término vocare y el término vocatio, que tiene que ver con la acción de llamar. El término que se usa en el griego para hablar del oficio pastoral y del oficio ministerial es el término obispo, episcopos en griego, y tiene que ver lógicamente con el llamamiento al servicio, al ministerio, como pastores, entendiendo que nosotros hacemos pastoreo desde el liderazgo, hacemos pastoreo desde la casa y desarrollamos lógicamente ese trabajo desde cada uno de los aspectos. ¿Cuáles son los requisitos? Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 15. Ahí encontramos nosotros las bases bíblicas para soportar el llamado al ministerio, el llamado a la obra ministerial. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1 del versículo 5 al 15. Entonces, aquí están los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que Timoteo y Tito colocan a los que quieren ser obispos, pastores, diáconos, a los que quieren ser ministros de la palabra, ¿no? Dice, irreprochable, la persona que ejerce un ministerio tiene que ser una persona irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, un administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no contencioso, no codicioso, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, no amigo de peleas, no avaro, que gobierne bien su casa, no un neófito, sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, apto para enseñar, buen testimonio, que no se envanezca, que sea honesto, que sea amable y apacible.
Esos son los requisitos que nosotros tenemos en el llamado pastoral, en el llamado ministerial. Y no estoy hablando únicamente de pastor titular de la iglesia, sino del llamado que Dios nos hace como ministros, como líderes. Porque quizá usted y yo, o usted no está desarrollando un pastorado. Yo llevo 41 años en la labor pastoral, pero quizá usted no es un pastor titular de una iglesia, pero está ejerciendo pastorado en su hogar, en su familia y en los ministerios de la iglesia. Llámese el ministerio de mujeres, de hombres, de parejas, de niños, llámese el ministerio de evangelismo, discipulado, escuela dominical, grupos familiares, células. Entonces, ahí yo ejerzo un pastorado y ejerzo un ministerio que tiene que ver con lo pastoral. Entonces, Pablo presenta estos requisitos. De lógico, es difícil que todos cumplamos con todos estos requisitos, que seamos irreprochables. Bueno, sí debemos ser maridos de una sola mujer, no dados al vino, no contenciosos, sobrios, hospedadores, santos, justos, que gobiernen bien la casa. No un neófito. La palabra neófito quiere decir no un nuevo, no una persona nueva, no un neófito, alguien que tenga la experiencia, la experticia, que tenga la aptitud, pero también la actitud para desarrollar el ministerio. Sí, lógico, debe ser de buen testimonio el pastor. El líder cristiano debe ser de buen testimonio, amable y apacible. Es muy importante que Dios se fija. Cuando nos llama a la labor pastoral, el Señor se fija en los temperamentos. Si usted es flemático, colérico, melancólico, sanguíneo, Dios mira todos esos aspectos antes de llamarnos, porque esto es una vocación. Ser pastor no es o ser ministro de la palabra, ser un obispo, como es el término episcopos del griego, de lógico, es algo que viene directamente de nuestro Dios. Entonces es muy importante tener en cuenta estos requisitos que Pablo nos presenta. En el texto que leímos ahora de Efesios 4, que les leí al comienzo, el pastor es un apóstol, profeta, evangelista y maestro. Eso lo dice Efesios 4, ¿no? Y él mismo constituyó, versículo 11, a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros profetas y maestros, pastores y maestros, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero aquí nos configuramos en la labor del pastor. El pastor es un apóstol. No es que tenga el título de apóstol, pero el trabajo nuestro ministerial es un trabajo de apostolado, de servicio. Es un profeta porque está hablando de las cosas de Dios, profetiza de la palabra. Es un evangelista porque evangeliza desde el púlpito, evangeliza en el grupo familiar, evangeliza personalmente. Es un maestro de la palabra y es un pastor. Pero yo he visto en mi experiencia de pastor durante estos años cómo muchas de las profesiones confluyen en el trabajo que hacemos. Al final uno termina siendo psicólogo, orientando a las personas, aunque yo no soy psicólogo, no tengo título profesional de psicología, estudié psicología pastoral aquí en la universidad, en la Javeriana, pero algo importante, hablando de la psicología general que me tocó ver en la carrera profesional, pero yo no soy psicólogo, pero uno termina comprendiendo a la gente y entendiendo a la gente, entonces uno termina siendo psicólogo, consejero, ingeniero, porque yo he construido algunos templos donde he tenido la oportunidad de estar, he hecho remodelaciones de templo y de lógico hemos hecho el templo, yo le digo al ingeniero cómo lo va a hacer, el arquitecto, pero yo tengo la idea en la cabeza. Uno es médico, uno es abogado, uno es conciliador, uno es administrador, porque el pastor hace la labor de administrar la iglesia, es visitador, porque visita a los creyentes, los hermanos, es director de programas, es organizador de programas, planes, campamentos, es un guía espiritual del liderazgo y de los hermanos de la congregación, es un líder innato, una persona que tiene liderazgo, es un servidor del Señor, un colaborador, un padre espiritual y es un animador. Entonces mire que en la labor de pastor, de episcopos, de ministro, se confluyen muchas profesiones. Por eso es un orgullo ser pastor. Cuando a mí me preguntan, ¿usted qué es? Cuando viajo, yo digo, yo soy pastor, porque es que es un privilegio. Y más que un privilegio, es una vocación, un llamado divino de Dios, el cual Él nos permite trabajar a través de este ministerio llamado pastoral.
Pero de lógico, en el ministerio hay que tener llamamiento, hay que ser llamados. Recuerden, en vocación y ministerio hablamos del llamado, ¿no? La palabra vocación, que viene de vocare, vocatio, y que quiere decir acción de llamar. Al revisar los diversos llamados en la Biblia, encontramos grandes particularidades. Uno puede ver particularidades en todos los llamamientos de la Biblia, y revisando esos llamamientos, uno encuentra que Moisés fue llamado a liberar una nación. El gran padre de las naciones, Abraham, llamado a ser padre de naciones. Nehemías, llamado a construir. Amós, el profeta, llamado a profetizar. El apóstol Pablo, llamado a un ministerio apostólico. Pero quiero que analicemos particularmente en la clase de hoy a Moisés, Nehemías y Jesús. Moisés, Nehemías y Jesús. Tres personajes. Bueno, Amós es interesante, igualmente Abraham, Moisés, de lógico, pero quiero destacar a estos tres en esta noche en nuestra clase, ¿no? Es el llamamiento que tuvo estos tres personajes. Para eso nos basamos en Éxodo 3:1 al 4:10, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, verso 10. Yo le voy a pedir que usted lea ese capítulo en su casa, ¿no? Que de antemano vamos a contestar una tarea a partir de leer el capítulo 3 del versículo 1 al capítulo 4, el versículo número 10. Entonces lo vamos a leer para que podamos tener en cuenta ese aspecto fundamental, ¿no? De lo que tiene que ver al llamamiento, ¿no? Al llamamiento. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Oiga, el lugar que pisas, santo es. ¿Es un lugar qué? Santo. Es un lugar especial. Es lo que la Biblia le está refiriendo en ese momento a Jetro, ¿no? El lugar que pisas es un lugar santo. Un lugar santo. Entonces vamos a mirar las características del llamado que tuvo, ¿no? Bueno, ahí sigue el texto hablando, pero en todo lo que tiene que ver al llamado, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y dijo luego, Dios, Jehová Dios. Bien, y aquí subrayo en rojo los verbos. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores o perseguidores, pues he conocido sus angustias. Y el verso 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, aquí está nuestro primer trabajo. Ustedes deben enviar en esta primera semana el trabajo que consiste en responder estas preguntas que aparecen aquí en la viñeta número 10, en la diapositiva número 10. Entonces, ustedes van a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 de Éxodo y van a explicar. Primero, explique los 4 verbos. ¿Qué entienden ustedes de estos verbos? Ver el cuadro y llenarlo. O sea, usted va a llenar el cuadro, he visto, he oído, he conocido y he descendido. Ustedes van a llenar el cuadro según la lectura bíblica del Éxodo, tanto capítulo 3 como el capítulo número 4, ¿no? He visto, he oído, he conocido y he descendido, ¿no? Segundo, ¿cuáles fueron las excusas que expresó Moisés ante Dios en su llamado? ¿Cuáles fueron las excusas que él hizo? ¿Y cuáles fueron las respuestas de Dios a las excusas de Moisés? O sea, ¿cuáles fueron las excusas de Moisés
y cuáles fueron las respuestas que Dios hizo. Entonces, ese es el trabajo. Repito, este es el cuadro que van a llenar para la primera pregunta. La segunda la contestan ahí mismo en su archivo. Y la tercera, y recuerden que este archivo lo van a enviar junto con el último trabajo, que es un cuadro comparativo entre el llamamiento de Moisés, Nehemías y Jesús, que vamos a mostrar más adelante. He visto, he oído, he conocido y he descendido para ayudarlas. Es lo que señalábamos en rojo en el texto bíblico. Nosotros vemos la situación que está viviendo nuestro mundo. Y por eso Jehová le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído, he conocido, pero he descendido para ayudarlas. O sea, no se queda únicamente en ver, oír y conocer, sino desciende para ayudarlas. Hoy nosotros estamos viendo mucha necesidad, pero no es quedarnos viendo la necesidad, oyendo la necesidad que tienen los hermanos, conociendo los problemas que hay, sino que tenemos que bajar, descender para ayudarles, ¿no? Moisés, Dios llama a Moisés, pero él coloca objeciones, excusas y trabas a su llamado, que ustedes lo van a relacionar en el trabajo. Nadie me creerá, ¿quién me oirán? Soy torpe, ¿quién soy yo? Envía a otro, no tengo capacidades, soy torpe de lengua. Entonces, cuando usted lea el capítulo 3 y el capítulo 4 de Moisés, de Éxodo, encontrará las excusas que usted debe referir en el trabajo que vamos a hacer ahora. Dios responde a cada excusa de Moisés. Ustedes lo van a ver en la lectura del pasaje. No les voy a adelantar el trabajo, lógicamente, porque usted debe leer el capítulo 3 y 4 y mirar el módulo para responder el cuestionario, ¿no? Responde a cada excusa de Moisés. Entonces usted va a señalar en el trabajo cuáles fueron esas excusas. Y tiene un propósito en la vida de Moisés, un propósito de formación y un propósito de llamado. ¿Qué vemos nosotros en las características del llamamiento de Moisés para el ministerio? Un líder carismático. El líder, el pastor, el ministro, debe tener carisma. La palabra carisma es la misma palabra que se usa en Efesios para hablar de el don de Dios, del carisma de Dios. Moisés debe ser un líder carismático. Uno encuentra en Moisés, y usted lo va a ver en la lectura del capítulo 3 y 4, un líder con personalidad, un líder arriesgado, un líder que quería depender del Señor. Él quería, de lógico, depender del Señor. Me gusta mucho porque él le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Cuando Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El ministerio de Moisés, podemos entonces nosotros pensar en 5 cosas importantes de Moisés. Primero, su temperamento. Moisés tenía temperamento. 2, su autoridad. Moisés tenía autoridad. Su sensibilidad a las necesidades. Su compromiso, porque estaba comprometido con la causa. Y algo muy importante, su lealtad. Uno destaca que el liderazgo ministerial y pastoral que hacemos dentro de nuestras iglesias, uno debe mostrar el temperamento, la autoridad, la sensibilidad, el compromiso y la lealtad con Dios. Y eso lo encontramos nosotros en nuestro personaje llamado Moisés, ¿no? Segundo, Nehemías. Moisés, un líder que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Nehemías, un líder servidor. El capítulo 2 de Nehemías, el versículo número 1 al 10, nos refiere la palabra del Señor que en el año 20 del rey Atarjerjes, capítulo 1, dice que se presentó a Calías, que era hermano de Nehemías, y vino para contarle que la ciudad de Jerusalén había sido sitiada, destruida, las murallas habían muerto, familiares y muerto mucha gente, y Hanani viene para informarle a Nehemías. Nehemías era copero del rey, entonces recibe esa noticia, a lo cual dice el texto bíblico que Nehemías se entristeció en gran manera, hizo duelo que duraba 30 días, ayunó, oró al Señor. Y luego en el capítulo 2 se presentó ante el copero, dice el capítulo 2, que lo vamos a mirar a continuación ahora en el análisis bíblico. Esta clase de llamamiento pastoral, sobre el cuidado pastoral, debe observar la vida de Nehemías como modelo. Nehemías era copero del rey, tenía una gran posición,
prestigio, y a pesar de estar bien, acepta el llamado de Dios para ir a construir las murallas de su pueblo que había sido destruida en Jerusalén. Las murallas estaban en el suelo, habían sido saqueados. Y Dios llama a Moisés para hacer esa tarea, ¿no? Consideremos algunos aspectos claves del capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías, ¿no? Nehemías era copero del rey, dice el capítulo 1, era hijo de Acalías, estaba en una posición especial, estaba tranquilo y próspero. Mire, Dios siempre nos llama cuando uno está bien, cuando uno está bien. Hanani, su hermano, aparece para traer la noticia, capítulo 1 de Jerusalén. Esto lo desestabiliza. Los llamamientos de Dios para el ministerio desestabilizan a la persona. Lo desestabilizan emocional, familiar, profesionalmente. Cuando hay un llamado de Dios, una vocación de Dios, Dios nos desestabiliza. Esto sucedió entre el mes de Kisleu a Nisan. Kisleu es noviembre a diciembre y Nisan es entre marzo y abril. Y le pido tener en cuenta esos 2 meses, ¿no? Kisleu y Nisan, que nos refiere el texto bíblico de la palabra, ¿no? En el liderazgo de servidor de Nehemías, el liderazgo, uno aprende de la sensibilidad. En el capítulo 1 al 11, uno ve sensibilidad a las necesidades del entorno. Nehemías siente dolor, llora por su pueblo, su nación. Sensibilidad que nos lleva a llorar, a hacer duelo, orar y ayunar. Eso lo hizo Nehemías, según nos muestra el capítulo 1. Y sensibilidad que le lleva a buscar el respaldo de Dios. Porque algo interesante es que después de la visita de su hermano Hanani, lo que hace Nehemías hizo duelo, que duraba 30 días, se echó ceniza sobre su cabeza, se rapó su cabeza, se rasgó sus vestiduras y entró en un tiempo de oración, de ayuno, que duró 30 días, de búsqueda de Dios. En ese tiempo de oración, ¿por qué hace la oración? Buscar el respaldo de Dios. Miren, mis amados amigos y hermanos, uno no puede realizar un ministerio si no tiene el respaldo de Dios. Y en esta noche, qué bueno que nosotros podamos revisar si nuestro llamamiento ministerial, pastoral, de misionero, de líder de la iglesia, es un llamado que está siendo respaldado por nuestro Dios. El liderazgo servidor busca la gracia de Dios. Lo que hace Nehemías es buscar la gracia de Dios. Primero, lo vemos en la gracia de Dios para buscar el apoyo del rey. Importante notar que Nehemías se presenta otra vez, dice que probablemente, los coperos servían cada 4 meses y parece ser que Nehemías estaba en la labor de descanso, porque luego de estar de descanso viene para nuevamente asumir su posición. El copero, dice el capítulo 2, no se podía presentar triste al rey. El rey lo denota, Tarjerjes le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Estás enfermo? ¿Tienes una dificultad? Y lógicamente él se arriesga a presentarse así, porque si una persona se arriesgaba podía perder su posición, podía ser muerto, podía morir, pero a pesar de, porque nunca el copero podía presentarse ante el rey triste, tenía que fingir, tenía que mantener la alegría, ¿no? Y él se presentó ante el rey. El rey le pregunta, ¿por qué estás triste? A lo que Nehemías le responde, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres, si Jerusalén está destruida, si la tumba de mis abuelos, de mis padres y todas las murallas están en el suelo? ¿Cómo no voy a estar triste? A lo que el rey le dice a él, ¿qué pides? Y note, él ya había orado 30 días buscando la dirección de Dios, la ayuda de Dios. Y cuando el rey le dice, ¿qué pides? Nehemías en el capítulo 2 le responde, voy a orar. Y después de consultar a Dios, viene para hacerle 3 peticiones. Entonces, la gracia de Dios para buscar el apoyo del rey, porque el rey estaba allí. Algo interesante que el pasaje bíblico muestra es que al lado de él estaba su esposa. Su esposa se llamaba Damaspia. Y Damaspia, la esposa del rey, estaba junto a él. Nunca la esposa se sentaba en el trono porque el trono es únicamente del rey. Pero mire, cuando Dios quiere hacer algo, Dios pone personas claves. ¿Y sabe quién fue la persona clave? La esposa del rey. Gracia benéfica que es reconocida por Nehemías. Porque Nehemías le pregunta a él, ¿qué pides? Y Nehemías, después de orar, regresa y le dice, si he hallado gracia delante de ti, mi rey,
te pido que me des permiso para ir a construir las murallas de mi pueblo. Y también me des carta para pasar las fronteras. Y tercero, me des carta para Asaf, guardabosque de Jerusalén, para que él me regale madera, para que yo pueda enmaderar la casa donde voy a vivir y tener los materiales para construir. Le pide permiso, le pide visa y le pide también apoyo económico para construir. Interesante notar que dice la palabra del Señor en el verso 8 del capítulo 2, y la benéfica mano de Dios estaba sobre mí, porque el rey me concedió todas estas peticiones. Dios me concedió. Hermanos, cuando tenemos la gracia de Dios, Dios nos da las bendiciones. Y qué interesante que Nehemías reconoce, ¿no? Gracia, benéfica mano de Dios, que reconoce, ¿no? Gracias a la benéfica mano de Dios que estaba sobre mí. Nehemías no dice mi capacidad, Nehemías no dice no por la manera como yo le pedí, sino que él dice, y el rey me concedió todas estas cosas porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. El liderazgo servidor trabaja con ánimo en la obra de Dios, porque siempre en todo llamamiento, hermano, ministerial, en el hogar, en la familia, en el grupo familiar, grupo de jóvenes, caballeros, damas, niños, maestro de célula, maestro de escuela dominical, pastor, misionero, ministro, siempre vamos a tener dificultades. La obra ministerial no es fácil, hay problemas, hay dificultades, ¿no? Y él las tuvo que vivir. Dificultades que vivimos con los enemigos de la obra. En el capítulo 4 dice que Tobías el amonita y Zambalá el horonita vinieron para burlarse de Nehemías y para hacer persecución sobre Nehemías. Ellos prácticamente hicieron un complot para ir en contra del líder de Dios. Nosotros en el ministerio vamos a tener persecución, vamos a tener críticas, vamos a tener personas que nos van a hacer la vida imposible. Las dificultades que vivimos con los enemigos de la obra, porque hay muchos enemigos, ¿no?, de la obra de Dios. Dificultades que se superan a través de la oración. Él superó las dificultades gracias a la oración, porque él buscó de Dios. Y dificultades que se superan porque ellos, dice la palabra, trabajaron con ánimo, se unieron. Dice que todos estaban separados, se unieron, cada uno tomó la espada en la mano, con una mano construían y con la otra tenían la espada para defenderse en esa parte. Aspectos cruciales en Nehemías para un liderazgo pastoral y ministerial y una vocación como es la que Dios nos ha llamado en esta noche, ¿no? Su liderazgo sensible, su dedicación y entrega, su relación con el Señor, su ánimo y compromiso, su capacidad de liderazgo, sus estrategias, su perseverancia, porque toda la construcción del muro duró muchos años. Dice que duró más o menos unos 12, 13 años la construcción. El permiso que le dio inicialmente a Tarjerjes fue de 52 días, pero todo el proceso de construcción duró 12 a 13 años. Perseverancia, reformas. Hay un libro que les recomiendo de Charles Swindoll, se llama Pásame otro ladrillo, lo puede conseguir en las librerías, y es un libro muy interesante que nos habla de lo que es todo ese liderazgo de Nehemías. Y termino hablando del gran pastor de pastores, de Jesús, un líder pastoral. Cualidades de Jesús como pastor. Primero, su sensibilidad. El Señor dice, Mateo 9:36, y al ver las ovejas dispersas, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Y dijo, a la verdad, la mies es mucho, mas los obreros son pocos. Ruego al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sensibilidad. Jesús tuvo sensibilidad, ¿no? Y es algo que como líderes pastorales y ministeriales tenemos que aprender, que la vocación pastoral implica compasión. La palabra griega, esplagenizomai, es la palabra griega para compasión y significa esplagenizomai, sentir desde las entrañas. Jesús sintió compasión. Su rol como pastor, Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Conocimiento de sus seguidores, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, porque conocen al pastor. Atendí a todos, aún los que no eran del corral, Juan 10:16, y tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también voy a atender, ¿no? Su vida de oración, siendo muy madrugada, él iba a orar,
tenía familiaridad con los escritos de la ley. Oísteis que fue dicho. Él siempre tenía familiaridad, era un gran conocedor, y es algo que debe tener el ministro, el pastor, el líder, el misionero, es tener familiaridad con la palabra. Y Jesús tenía familiaridad con los escritos de la ley. Recuerden que lo dijo en Mateo, ¿no? Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que llama a su hermano tonto, necio, fatuo, ya lo mató. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero cualquiera que mire a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces Jesús tenía un buen conocimiento de la palabra, de la ley, y tenía comprensión, y tenía igualmente autoridad. ¿Cuáles son las características de Jesús, del pastor Jesús? Humildad y sencillez. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el versículo 29 y 30 de Mateo 11, y hallaréis descanso para vuestras almas. Isaías 53, cuando dice, y él llevó nuestros pecados, por sus llagas nosotros somos curados. Filipenses, ¿no? Capítulo 2, el verso 1 al 11, donde él dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se vació, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Disposición para la gente. Jesús atendió a la adúltera, a la samaritana, a Zaqueo, a Nicodemo, a la viuda de Naín, al ciego de nacimiento, a la mujer del flujo de sangre, a la sirofenicia, a Jairo, a Marta, a María, a Lázaro, entre otros. O sea, Jesús tuvo disposición para la gente. Y yo le digo mucho a mis estudiantes aquí en la universidad, si a usted no le gusta la gente, se equivocó de vocación. Porque la vocación ministerial y pastoral la hacemos con gente. La hacemos con gente, con personas, con seres humanos. Como Jesús atendió al ciego, a la mujer sirofenicia, a Marta, a María, a Nicodemo, a Zaqueo, y todos los que vinieron a él fueron atendidos. Jesús, un líder formador, maestro de maestros, el propósito era cambiar vidas, hacer que los discípulos tuvieran una experiencia personal con el Señor. Su tarea principal era llevar a la gente a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Llevó a todos aquellos que escucharon sus enseñanzas a una conversión, a nacer de nuevo. Los ideales son las fuerzas impersonales más poderosas del mundo para la formación de un carácter en los discípulos. ¿Cuáles eran los propósitos del pastor maestro de Jesús? Primero, fijar convicciones firmes en los seguidores. Y eso es lo que debemos nosotros hacer como líderes y ministros. Fijar convicciones firmes. Relacionarlos con otros, prepararlos para enfrentar la vida, formar un carácter maduro, prepararlos para servir. Jesús tuvo una visión clara porque escogió a esos 12, lastimosamente uno se torció, Judas, pero los demás continuaron el proyecto de Jesús, que era la iglesia, ¿no? Enfatizó el trato persona a persona, face to face, person to person, comenzó donde estaba la gente. Jesús era un hábil comunicador y conocía muy bien. Realizó una enseñanza teórico-práctica y algo importante, que aprendieran a vivir en armonía. Esos fueron los propósitos del maestro pastor de Jesús, ¿no? De Jesús. Entonces, en conclusión, tenemos llamamientos diversos. Moisés, liberador. Abraham, ser padre de naciones. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, un movimiento profético de envergadura. Los profetas del siglo VIII, llamados a desarrollar un ministerio de anuncio y de denuncia. El más importante de ellos, que me llama mucho la atención, el llamamiento de Moisés. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Dios me llamó del campo, era boyero, cultivaba la tierra y me llamó para ser profeta. El llamamiento de Nehemías, como lo vimos hoy, en esta noche, reformar, construir y liderar un proceso de reconstrucción y afirmación. El llamamiento de los apóstoles, Leví y Marcos, capítulo 2, 13 al 17. Los primeros discípulos, Mateo 4, 18. Los he llamado para que seáis pescadores de hombres. El llamamiento de Saulo de Tarso, un llamamiento apostólico, misional, de nuestro primer misionero sobre la tierra, hombre. Porque la primer misionero fue una mujer, la mujer samaritana. Esa fue la primer misionera que hizo una labor misionera en Samaria de manera especial cuando tiene su encuentro con el Señor. Líderes reconocidos y su acción. Jesús, 3 características claves en esta noche para aprender. Jesús, salvador, transformador y ejemplo. Nehemías, sensibilidad
organización y animador. Moisés, carácter, dependencia y organizador. De los tres que hemos estudiado. Pero de otros podemos encontrar a Josué, esforzado, leal y valiente. De Pablo, carismático, con carácter y un ejemplo a imitar. Y de Gedeón, dedicado, dependiente, animador y arrojado. Entonces ahí podemos encontrar esos líderes reconocidos, esa acción de 5 líderes maravillosos, ¿no? Y podríamos hablar de mujeres, me faltó aquí hablar de mujeres, la mujer samaritana, Débora, Ruth, mujeres extraordinarias, Loida, Eunice, que también son reconocidas como lideresas y como ministras, especialmente el caso de Loida y Eunice, diaconisa de la iglesia, Eunice, diaconisa de la iglesia, de Ruth, esa mujer valiente que hizo todo, Esther, la heroína, ¿no? Y muchas mujeres más dedicadas a ese ministerio pastoral. Todo llamamiento pastoral y ministerial tiene crisis, la crisis del ministerio pastoral. Y esa crisis yo la presento en 5. Primero, la soledad. Uno tiene que prepararse en el ministerio para vivir la soledad. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Crescente se fue al mundo. Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae los pergaminos, trae igualmente mi poncho, porque tenía frío en la prisión. Desde la prisión le escribe esta carta y le dice, procura, spoudauso en griego, procura, o sea, véngase rápido, es urgente. Es la palabra spoudauso en el griego, ¿no? Soledad, abandono, crítica, falta de reconocimiento, apoyo del Señor. El pastor está expuesto, y el ministro y el líder cristiano, a vivir la soledad. ¿Cuántas personas no nos han abandonado en el ministerio? El abandono de la gente que nos deja solos, la crítica de mucha gente que dice, no, yo tengo una crítica bien sana, ¿no? Crítica es crítica, pero hay crítica lógicamente que daña. Falta de reconocimiento. Pablo, escribiendo en Tesalonicenses, dice eso, ¿no? Reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor. Pero Pablo dice al final, en mi primera defensa, capítulo 4, verso 15, ninguno estuvo conmigo. Dios les tome en cuenta, pero Dios estuvo allí para fortalecerme y para ayudarme en medio de las crisis. Este es el último trabajo entonces que vamos a hacer. Un cuadro comparativo de los 3 llamamientos. Favor escribir las comparaciones que usted encuentra en Moisés, en Nehemías y en Jesús. Después de mirar lo que hemos visto en la clase, va a revisar otra vez el módulo y entonces va a describir cuáles son las diferencias entre Moisés, Nehemías y Jesús. ¿Qué diferencias usted encontró? Hace un cuadro como este y entonces lo une al archivo primero, donde va a ser el cuadrito de he visto, he oído, he conocido, he descendido, y responde las preguntas de cuáles fueron las excusas de Moisés y las respuestas de Jehová Dios a las excusas que él presentó. Entonces, esos son los 2 trabajos que vamos a subir en la primera semana de curso, esta semana que estamos iniciando. Entonces, en la plataforma está el día en que usted debe subir la tarea, y sí le recomiendo que por favor la haga en esta semana. No deje para mañana lo que puedas hacer hoy. Envíala a tiempo. Después de la primera fecha hay otra fecha, pero ya se le va rebajando un puntico. O sea, si usted la entrega después de la fecha de entrega, es un punto menos y así sucesivamente. Entonces esperamos que pues, no vaya a perder la materia y que usted pueda enviar el trabajo en el tiempo señalado que hemos hecho nosotros. Si tiene algunas preguntas, dentro de 8 días entonces las despejaremos en la clase. Ya estaremos despejando estas ideas de lo que hemos visto en el día de hoy. Bases bíblicas del llamado pastoral, del llamado ministerial, del llamado que cada uno de nosotros tiene delante de nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en esta primera clase. No olviden leer el manual, el módulo. Ahí están las 4 semanas de clase que vamos a tener, la entrega de los trabajos, y esperamos que cada trabajo sea entregado en su tiempo para que no tengamos dificultades. Que el Señor les bendiga. Gracias y nos vemos el próximo martes, Dios mediante, a las 7 en punto. Que Dios los bendiga. Un abrazo.